Esas son más majas, ¿no? Eskerrik asko, Arantxa, alkate jauna, udaleko presidentea ere bai, jaunak, Andreok, agintariok, egunon guztioi. Egunon guztioi eta eskerrik asko denoi Eusko Jaurlaritzaren izenean gaurko jardunaldira etortzeagatik. Gaur hemen landuko diren gaiak, besteak beste berrikuntza, kalitatea eta ezaguratzen partekatzea gai funtsezkoak bilakatu dira gaur egungo gizarte lanean. Gaur, urteko lehen topaketa honetan, berrituz ekimena aurkeztu nahi dizuegu. Programa honek, administrazio publikoen eta hirugarren sektoreko erakundeen ahaleginak batzen ditu. Berriztuzek, udalak, Eusko Jaurlaritza eta SIS dokumentazio eta ikerketa zentroa elkarrekin inplikatzen ditu. Permitidme que contextualice el sentido de la iniciativa Berritus que hoy nos reúne aquí. Innovación, calidad y gestión del conocimiento son conceptos clave para poder abordar la planificación y la práctica de la intervención social. Los servicios sociales, por sus orígenes y trayectoria histórica, se han identificado con la beneficencia o con la atención a situaciones de emergencia que requerían una respuesta urgente. En este contexto, ya el mero hecho de intervenir se consideraba una aportación suficiente a la resolución del problema. La progresiva consolidación de los servicios sociales como un derecho social del conjunto de la ciudadanía ha puesto el énfasis en su capacidad preventiva. Al propio tiempo, la paulatina equiparación con otros ámbitos de las políticas públicas, como la educación o la sanidad, han hecho que prestemos una mayor atención a la calidad de las intervenciones. El foco se ha trasladado a la necesidad de demostrar la eficacia y la eficiencia de los servicios sociales. Planteamientos muy enraizados en las ciencias de la salud, como son la práctica basada en la evidencia, se han ido consolidando también en nuestros servicios. Y es que la intervención social se debe basar de forma sistemática en un conocimiento contrastado de su efectividad. Toda una filosofía alejada tanto de la beneficencia como de la emergencia. Ya no es suficiente con una perspectiva de evaluación de la actividad con indicadores de proceso relacionados con las coberturas alcanzadas, el número de personas atendidas o el gasto realizado. Los servicios deben evaluarse también desde los resultados que se obtienen para las personas usuarias, en función de los objetivos concretos establecidos previamente en cada intervención. Es necesario incorporar estos criterios de innovación y eficiencia a los servicios sociales y desde el Gobierno vasco queremos hacer una apuesta firme por impulsar la gestión del conocimiento y también la innovación social. Este es uno de los objetivos marcados en el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este reto, además, queda claramente definido en ese plan con las siguientes palabras. Promover actividades de investigación, desarrollo e innovación orientadas a la evaluación y buenas prácticas en la gestión y prestación de los servicios orientadas a reforzar la atención comunitaria, a mejorar la eficacia y la eficiencia, a racionalizar los costes y atender nuevas necesidades en el ámbito del Sistema Vasco de Servicios Sociales.
Y desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco desarrollamos líneas de ayudas para actividades de la gestión del conocimiento, porque para nosotras es algo muy importante. Promovemos actividades de investigación, formación, elaboración de materiales profesionales, congresos, publicaciones periódicas, y en esta apuesta por la innovación se enmarca esta iniciativa Berritus, cuyo primer encuentro anual celebramos hoy aquí, en Vitoria-Gasteiz. El programa Udal Gizarte Ekintza, al que llamamos Berritus, se enmarca en el Plan Estratégico de Servicios Sociales y pretende contribuir al desarrollo de una acción orientada al desarrollo de un programa orientado a facilitar el conocimiento de las buenas prácticas y también de las prácticas innovadoras en otros países de nuestro entorno, en otras comunidades o también en entornos cercanos a la comunidad autónoma vasca, ¿no? En este contexto en el que nos movemos. Berritus ha optado por delimitar el alcance de la intervención en un doble sentido, porque, bueno, como os comentaba antes, el amplio abanico en el que podemos actuar y con el que interactuamos nos ha obligado o nos ha hecho pensar y repensar dónde teníamos que delimitar este alcance. Y lo hemos delimitado en ese doble sentido que os anunciaba. Por un lado, la temática, centrándose exclusivamente en los servicios sociales de atención primaria, y luego también en el ámbito geográfico, priorizando las experiencias implementadas en Euskadi, pero sin olvidar también otra serie de intervenciones o escalas más amplias. Nuestro programa se enmarca está enmarcado en 3 ejes de actuación. El primero sería recabar de los servicios sociales de atención primaria la información sobre su funcionamiento para posteriormente poder sistematizarla y también difundirla. Y, en particular, se recogen instrumentos técnicos y experiencias innovadoras, porque yo creo que de lo que hacemos cada uno en nuestro día a día nos puede servir a muchos, porque a veces soluciones positivas, aun no siendo extrapolables de una forma mimética, sí que nos pueden ayudar a ver soluciones que igual en alguna circunstancia no las habríamos previsto. Yo creo que el compartir es algo que nos enriquece. Luego, detectar el panorama estatal o internacional de aquellas referencias innovadoras en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria que podrían adaptarse con éxito en Euskadi. En Euskadi hacemos cosas bien, pero en otros sitios y en otras partes también se hacen cosas de las cuales podemos aprender y mucho. Y, por último, poner el conocimiento generado al alcance de los ayuntamientos y de otros agentes interesados con un doble propósito, además. Difundir esas experiencias e instrumentos que resulten de utilidad a escala municipal, pero también alentar los procesos de evaluación de los programas, la sistematización del conocimiento y, en definitiva, la innovación social en los servicios sociales de atención primaria. Y para alcanzar estos objetivos, hemos diseñado y se han puesto en marcha 2 herramientas en concreto. Una sería la página web berritus.eus, que está operativa desde junio del año 2019 y su función es detectar, analizar, clasificar y difundir las experiencias y la documentación más interesantes en el ámbito de los servicios sociales locales. Y la segunda herramienta serían los encuentros periódicos Berritus Topaketa, cuya primera edición, como decía Arantxa, la estamos celebrando hoy aquí. En estas jornadas lo que aspiramos es a reunir a los agentes interesados, impulsar el intercambio de experiencias y favorecer el aprendizaje colectivo. Berritus constituye un trabajo colaborativo basado en la idea del aprendizaje colectivo. Las entidades locales informan de sus buenas prácticas con el fin de inspirar a otras entidades. Y las entidades que buscan apoyo para la puesta en marcha o mejora de sus servicios sociales pueden hallar los recursos necesarios para ello. Berritus también pretende ser una plataforma para un merecido reconocimiento de aquellas actividades locales que realizan un trabajo absolutamente fundamental en el marco de los servicios sociales. Tenemos que aprender, tenemos que compartir, pero también tenemos que reconocer el trabajo bien realizado. Y creemos en ese efecto positivo que generan las buenas prácticas como las que hoy vamos a dar a conocer, ¿no? Conocer para saber elegir a quién imitar puede suponer un paso más en el camino de la innovación. Ziur gaude esperientzien truke horretatik ekimen berri eta emankorrak sortuko direla. Herri gisa hartu dugun gizarte zerbitzuen euskal sistema dezentralizatuaren ontasunaren sinesten dugu.
Urte hauetan, subsidiariotasunaren, hurbiltasunaren eta gure herritarren arazo eta beharren ezagutza hurbilenaren kontzeptutik abiatuta haien eraginkortasuna frogatzen jakin dugu. Tokiko udal eremuan lehen mailako arreta da gure sistemaren oinarria. Lehen mailako arreta honetan jardunbide egokiak ezagutaraztea eta bultzatzea tresna eraginkorra da gizarte zerbitzuen euskal sistemaren eredua sendotzeko. Ziur nago, berrituz tresnarekin eta gaurko topaketa honekin beste urrats bat emango dugula norabide egokian aurrera jarraitzeko. Estamos seguras de que de este intercambio de experiencias van a surgir nuevas y fructíferas iniciativas. Creemos en las bondades del descentralizado sistema vasco de servicios sociales del que nos hemos dotado como pueblo. Hemos sabido demostrar en estos años su eficacia desde el concepto de la subsidiariedad, de la cercanía y del conocimiento más próximo de los problemas y necesidades de nuestra ciudadanía. La atención primaria en el ámbito local municipal es el cimiento en el que se sustenta nuestro sistema y es la puerta de entrada al sistema de servicios sociales vasco. Dar a conocer e impulsar buenas prácticas en la atención primaria, para mí, creo que es va a ser una eficaz herramienta para consolidar nuestro sistema vasco de servicios sociales y para poder seguir avanzando. La atención primaria en el ámbito local municipal es el cimiento en el que se sustenta nuestro sistema y dar a conocer esas buenas prácticas, como os decía, creo que va a ser algo positivo. Eusko Jaurlaritzatik esker ona adierazi nahi dizuegu gizarte arloan zuen lana garatzen duzuen agende guztiei. Eta gonbidapena berretsi nahi dizuegu tresna berri hau erabili dezazuen denon lanaren bitartez aberastuko baita. Nire aldetik besterik ez, mila esker berriz ere gaur hemen egoteagatik eta batez ere zuen eguneroko lanagatik. Termino con una referencia a Vitoria-Gasteiz, porque queremos, por otro lado, una iniciativa novedosa y, por lo tanto, ese enfoque